La Revolución Cubana. En 1898, Cuba es invadida por los Estados Unidos, sacando a los españoles fuera de la isla. Lo ocuparán militarmente durante 4 años. A esto se sucederá una serie de dictaduras y presidentes que acabaron en 1944, cuando en este país se impone la corrupción, con la consecuencia de atraer a la mafia norteamericana. Este era militar y poco antes de las elecciones, presionado por los Estados Unidos, sacó el ejército a la calle en un golpe de Estado, tomando así el poder. Su dictadura se caracterizó por la corrupción y el amiguismo, además de las represiones a los opositores. En 1953, un joven llamado Fidel Castro junto con su hermano Raúl y un centenar de revolucionarios intentaron tomar el cuartel militar de la Moncada, pero fracasaron con grandes bajas. Fue detenido más tarde junto con su hermano y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras una amnistía del gobierno de Batista. En el año 1952 se organizaron unas elecciones para elegir gobierno en la isla. Uno de los candidatos era Fulgencio Batista. Durante más de 2 años se atacaron puestos, cuarteles, patrullas y convoys militares de los que sustraían las armas que usaban. Durante el año 1957 a 1958 fue cuando la revolución estaba en su máximo auge, y se consiguieron verdaderas victorias contra el ejército de Batista, como en El Ubero y Santa Clara, donde definitivamente se vio el triunfo de los seguidores de Fidel Castro. Fue ya en 1955 cuando se funda el movimiento 26 de julio, en el que defiende la lucha armada. Los dos hermanos se exiliaron a México y conocieron a Ernesto Guevara, un argentino que los apoyaría en su causa. Desembarcaron nuevamente en Cuba el 2 de diciembre de 1956 junto con 80 hombres que, por refriegas del ejército de Batista, quedaron reducidos a 20. Traicionado por algunos y sin provisiones, Fidel se dio cuenta entonces que para tener más allegados a su causa necesitaba convencer al campesinado. Fue cuando sus filas empezaron a estar nutridas de revolucionarios. Tras la lucha armada, Cuba comenzó una serie de reformas sociales en las que se construyeron escuelas, hospitales y se alfabetizó a la población. En los siguientes años, los líderes de la revolución empezaron a desaparecer. Primero Camilo Cienfuegos, que murió en un accidente aéreo, y más tarde Ernesto Guevara, alias El Che, viajó a diversos países para proseguir su lucha armada, siendo fusilado en 1967 por el ejército boliviano. El régimen cubano ha creado numerosas polémicas en cuanto a su ideología y su política, por ello la dejamos en el aire. El 1 de enero de 1959, con Batista ya huido del país, se dio por finalizada la revolución. Las personas en La Habana salieron a las calles para celebrar el triunfo de esta. En un primer momento, Estados Unidos no pensaba que el cambio fuera un problema, pues no sabía que el carácter de dicha lucha era de pensamiento socialista. Finalmente, rompieron los tratos con el país caribeño y se inició una larga etapa con bloqueos, intentos de invasión y asesinatos. La llamada Guerra Fría fue una carrera armamentística y una guerra estratégica, un enfrentamiento político, económico, energético e ideológico donde participaron todos los países a nivel mundial divididos en 2 bloques, el occidental y capitalista, que contaba con Estados Unidos como líder, y el oriental y comunista, liderado por la Unión Soviética. Las causas de este conflicto fueron políticas y se buscaba la implantación de su propio modo de gobierno y modelo económico a nivel mundial. Se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial, 1947 a 1991, en un ambiente de vencidos, pero no derrotados, vencedores, pero no satisfechos, y mucha tensión a nivel internacional. La primera fase, llamada de máxima tensión, 1947 a 1953, suceden 2 acontecimientos importantes, la crisis de Berlín en 1947 y la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. La segunda fase, llamada coexistencia pacífica, 1953 a 1963, donde sucedieron hechos trascendentes como la pérdida del monopolio nuclear por parte de Estados Unidos, la muerte de Stalin, el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, y Eisenhower obtiene el poder en los Estados Unidos.